Vamos a tomar contacto de inmediato con Jacinta Molina. ¿Qué tal, Jacinta? Buen día. Hola, Jacinta, ¿qué tal? Hola Paola, hola Sebastián. Sí, es el primer repunte en 2 años en esta medición que muestra también la confianza que hay del sector privado en el futuro de nuestra economía. Y estamos precisamente con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, para comentar estas cifras. Ministro, me imagino que lo tienen contento también este informe de la Cámara de Comercio de Santiago también, que da cuenta ya de la mayor confianza que hay, pero en algunos sectores solamente, ¿no, ministro? Bueno, tenemos una economía que, como lo hemos dicho anteriormente, tiene todas las condiciones, todos los elementos para poder recuperar su ritmo de crecimiento, y depende de nuestra capacidad de generar buenas políticas públicas, de generar un mayor estímulo fiscal, de lo que está haciendo el Banco Central para recuperar ese dinamismo. Y eso es lo que estamos viendo, que conforme hemos visto mejores cifras de actividad económica en los últimos meses, las expectativas de los agentes económicos también van mejorando. Y eso es bueno, es positivo, porque mejores expectativas también nos ayudan a tener un mejor clima para las inversiones, un mejor clima para los negocios, y de esa forma generar más empleo para nuestro país. Ahora, desde la propia Cámara, eso sí, decían que esto no es algo generalizado, que corresponde a algunos sectores, como por ejemplo la construcción, el transporte, donde se manifiesta esto de mejor medida, pero de mayor medida digo, pero también ellos manifestaban su preocupación quizás por la discusión de las reformas. Ahora se está discutiendo la reforma laboral, también están expectantes a lo que van a ser los primeros efectos de la reforma tributaria, y dicen desde la Cámara de Comercio, ojo, que eso también influye en estas expectativas. ¿Cómo ven ustedes como gobierno también estas aprensiones que ellos manifiestan? Bueno, separemos los frentes. Aquí hay dos dimensiones distintas. Una respecto del crecimiento de nuestra economía, de la recuperación de nuestra economía. Y que las cifras recientes nos muestran es que nuestra economía ha venido exhibiendo cifras que han estado incluso por sobre lo que las propias expectativas de mercado se habían fijado anteriormente. Entonces, por el lado de la actividad económica hemos tenido cifras más positivas de las esperadas, que apuntan en la dirección de una recuperación, de una creciente recuperación del ritmo de crecimiento de nuestra economía. Así también lo reconocen medios importantes internacionales como Financial Times, que ha señalado muy claramente de que nuestra economía ha entrado, de acuerdo a los analistas, en una senda de recuperación de su ritmo de crecimiento económico, y de esa forma también de generación de empleo. Y por otro lado está la discusión respecto de las reformas y su efecto sobre la economía. Y creo que en esto tenemos que ser muy claros. Tenemos una reforma tributaria que fue aprobada en el Congreso por la unanimidad del Congreso, o sea, en marco de un acuerdo. Y eso es lo que corresponde, seguir avanzando con las reformas que también son necesarias para el crecimiento de nuestro país. Cuando hablamos de la reforma educacional, estamos hablando de una reforma clave para el crecimiento de nuestro país. Los países no se desarrollan sino sobre la base de su gente, de su capital humano, de agregarle conocimiento a los bienes que producen. Y para eso se requiere un cambio profundo en materia educacional. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo desde el gobierno. Y entonces tenemos un escenario en donde estamos enfrentando las potenciales restricciones al crecimiento de largo plazo de nuestro país, y también estimulando la economía de forma tal de que el crecimiento se vaya materializando en el corto plazo. Usted hacía mención a este artículo del Financial Times, donde también se preguntaban este medio que, en vista de la situación económica, o sea, política digo, y los últimos casos que hemos conocido, la recuperación chilena parece ir en alto en comparación con otros países de Latinoamérica. ¿Usted, ministro, cree que los casos que hemos conocido como Cabal, Pente, Secueme, no van a afectar a nuestra economía y la confianza de los economistas también? Chile tiene una gran virtud, y es la capacidad de generar institucionalidad de largo plazo, instituciones serias, instituciones que responden a los desafíos que enfrentamos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como país? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno? Generando esas instituciones. El proyecto de ley de fortalecimiento del financiamiento de la política, ¿qué es lo que hace? Precisamente dar un marco claro de financiamiento de las campañas, de forma tal de que tengamos una adecuada regulación del dinero y la política. Vamos a tener esta semana la entrega de un informe de una comisión transversal que va a proponer medidas en materia de transparencia, de probidad, de forma tal de ¿qué? De generar instituciones que nos permitan enfrentar los casos que estamos enfrentando hoy día con una mirada seria de largo plazo. Y esa es una característica fundamental de nuestro país, y hace que, por ejemplo, los inversionistas extranjeros prefieran a nuestro país como un país de atracción de inversiones, porque es precisamente un país serio, un país que cuando enfrenta desafíos, y lo estamos enfrentando, lo enfrenta con una mirada de largo plazo, con una mirada institucional. Ministro, por último, muy brevemente, este mismo informe también que se ha entregado para reformular el mercado de valores, ¿cómo lo ve usted también, y cómo eso
eso puede afectar o no a la gente también, justamente también cuando se discuten estos casos. Bueno, yo creo que ese informe es muy importante, la materialización de una mejor regulación en el mercado de valores es fundamental. ¿Por qué? Porque si no tenemos mercados de valores donde exista confianza, donde la información privilegiada no sea la forma en la cual las empresas ganan su dinero, sino que sobre la base de la competencia, sobre la base de ofrecer mejores servicios, ¿qué es lo que tenemos? Un mercado con poca confianza y con poca inversión. Entonces, en esos casos, tenemos que enfrentar nuevamente los desafíos. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer desde el gobierno, enfrentar el desafío de mejorar las instituciones, no solo en mercado de valores, sino también en libre competencia. Presentamos un proyecto de ley que eleva las multas, que genera una sanción penal, o sea, aquellos que se coluden, que vayan a la cárcel, para que efectivamente se genere confianza en los mercados. Cuando hablamos de la confianza, también tenemos que hablar de la generación de instituciones que hagan prevalecer la libre competencia, que hagan prevalecer los derechos de los consumidores. Esa agenda es la agenda que el gobierno está impulsando y le está impulsando nuevamente con una mirada de largo plazo de instituciones serias de calidad. Muchas gracias, ministro. Ahí estaban entonces también las opiniones del ministro de Economía con estos resultados que dan buenas expectativas para nuestra economía, pese a los casos que hemos discutido en el último tiempo, pero por lo menos lo señalan medios internacionales y también las propias instituciones de nuestro país. Por lo menos hay buenas noticias para la economía hasta el momento. Bien, pues Jacinta, muchas gracias por ese despacho con el ministro. Nos vemos más rato. Nos vemos, buenos días.